Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. ¿Es posible otro 11 de julio en Cuba? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Las imágenes tremendas de aquel día, glorioso día, por cierto, en el que miles y miles de cubanos salieron a las calles pidiendo libertad, ¿podrían repetirse? ¿Realmente ha cesado la protesta a pesar de la terrible represión? Bueno, vamos a hablar de todo esto con Rolando Cartaya, quien nos acompaña. ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás tú? Yo bien. Adiós, gracias. Eh, Tremendas imágenes estas, ¿no? Las imágenes del 11 de julio que todos recordamos, la violencia policial extrema contra estos manifestantes, más de 1.000 presos políticos en las cárceles cubanas, la protesta que no ha cesado hasta el día de hoy. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos? Nosotros, desde el Observatorio Cubano de Conflicto, que es el que nos toca a nosotros, Ajá, sabes que empezamos a contabilizar las protestas después de lo que pasó con el movimiento San Isidro. Ya había como un fermento de la gente dispuesta a protestar, dispuesta a enfrentarse con el gobierno. Y eso fue en septiembre del 2020 y a lo largo del 2020 y del 2021 las protestas continuaron. Empezaron con 45 en aquel mes y fueron creciendo, pero lo que no se esperaba el número de protestas que hubo en el 11 y 12 de julio, que además ocurrieron de acuerdo con un mapa interactivo que desarrolló Proyecto Inventario en aquí está. 62 pueblos y ciudades de Cuba. Ahí está a lo largo, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, mínimo 3 protestas en cada provincia. eh, Documentó ese mapa. Y las protestas de ese día fueron más de 500 en total, las protestas documentadas por el observatorio. Eh, Ocurre que ya la gente, digamos, estaba consciente de que todos los problemas que tenía, incluido el problema en ese momento del COVID, pero sobre todo los problemas de alimentación, de electricidad, de servicios públicos, ese gobierno no los iba a resolver. Y la Internet sirvió como un aglutinador, como también sirvió, diría yo, la canción Patria y Vida, que todavía hoy se sigue repitiendo ese lema en Cuba. Las protestas no han cesado, vimos en el verano del 2022 igual un verano caliente con muchísimas protestas, y ahora acabamos de ver en marzo y después en mayo también protestas en las calles, que además el gobierno ha ido cerrando el cuadro de manera que prácticamente nada deja de ser punible en Cuba, deja de ser castigado. O sea, se extendió a las redes sociales con una serie de leyes, con la ley de comunicación social, con el decreto ley 370, con ese código penal nuevo que entró en diciembre del 2022 en vigor, que digan, ¿cómo puedes tú ejercer el derecho de manifestación si no sales a la calle? Bueno, eso está penado. ¿Cómo puedes, cómo puedes protestar sin poner el nombre de los gobernantes que te están aplastando en la calle? Bueno, también está penado. O sea, hay una cantidad de restricciones legales a todo tipo de protesta, y por eso nosotros contabilizamos incluso las protestas en las redes sociales, los comentarios que se dejan en sitios web, los posts, los videos directos en Facebook. Todo eso lo consideramos protesta porque la gente está corriendo un riesgo, y aún así no se acaban las protestas. Ahora, hemos estado viendo, bueno, las imágenes, aquí está todo este mapa interactivo, fueron más de 60 ciudades donde hubo protestas. En las condiciones actuales, no se ha dejado de protestar en Cuba, como bien decía Rolando. Ahora, Rolando, en las condiciones actuales, ¿cómo se ve la situación del país? ¿Hay posibilidades de más protestas? ¿Serían protestas de esta envergadura? ¿Qué peligro real corre el régimen cubano
ante protestas masivas así? En la misma medida en que ellos han ido empeorando las circunstancias de la vida de la gente, porque es una intolerancia ideológica a hacer cualquier tipo de cambio en el país que le dé un poco de oxígeno a la gente, pues yo creo que el riesgo para ellos empeora. También su única solución para esto ha sido la represión. Han seguido reprimiendo. Por ejemplo, a alguien que le tiró una piedra a una tienda en moneda convertible, que significa una discriminación para muchos cubanos porque no pueden comprar en esas tiendas. Bueno, lo acusan de sedición y ha habido peticiones fiscales de 25 años por eso, por una piedra que le tiraste a una tienda en moneda convertible. Y en general, ahora esta muchacha de Nuevitas, por poner en las redes la protesta de Nuevitas del año 23, ¿no? Pues le echaron 15 años de prisión. A Mayelin. Mayelin, son totalmente, en ese sentido, no tienen la menor piedad, la menor compasión. Lo de ellos es mantenerse en el poder. La gente sabe además que ellos viven bien, que son los responsables de lo que el pueblo está viviendo. Y sin embargo, en sus barrios, allí tienen vaquerías, tienen hospitales, tienen de todo. Ellos tienen de todo. Y las redes han ayudado a sacar eso a flote también. Y eso ahora, empeora el resentimiento de la gente contra ellos. Recordemos aquella frase, ¿no? Épica del 11 de julio, nos quitamos el ropaje del silencio, que gritaba una mujer en La Habana, allí en Centro Habana. ¿Cuánto el pueblo cubano se ha liberado de ese ropaje del silencio y de ese miedo desde el 11 de julio hasta hoy? ¿Cómo lo evalúas? Mario, las protestas mismas que nosotros contabilizamos nos han ido diciendo que la gente tiene cada vez menos reserva. O sea, no es que no haya miedo, miedo hay, pero el miedo, como decía uno de los participantes en el 11J, era tanta el hambre que nos comimos el miedo. Era tanta el hambre que nos comimos el miedo. La gente está dispuesta a protestar por los problemas que tienen con su familia, con sus casas, con la alimentación, unos más que otros. Unos son más atrevidos, lo que llamamos desafíos al Estado policial, porque ese Estado policial es totalmente hermético en cuanto a permitir cualquier tipo de protesta, pero sí hay una actitud muy diferente en el pueblo cubano que hace 4 años, vamos a decir. Creo que están mucho más dispuestos a expresarse. Yo también lo veo así. Rolando, el éxodo masivo, 600.000 cubanos han llegado a los Estados Unidos en los últimos 3 años, 600.000. Se dice rápido, pero es el tamaño de la segunda ciudad más importante de Cuba, por ejemplo, de Santiago de Cuba. El 11J provocó el éxodo, es decir, la represión al 11J provocó el éxodo. El éxodo está provocado por la situación insostenible que tiene la gente en Cuba, por una parte, y por la otra, por la posibilidad que han tenido de entrar primero de una forma caótica por la frontera y después, hasta con parol humanitario, como tú mismo has denunciado, hasta los represores están aprovechando el parol humanitario para entrar a los Estados Unidos. Entonces, es una vía de escape que siempre el gobierno en situaciones de crisis ha potenciado, ha buscado la manera de facilitar, ponerle puentes de plata a todos los que están inconformes. Pero lo que pasa es que es tan extendido el malestar, llega a tantos sectores de la población. Ni siquiera la gente que tiene un salario medio puede enfrentarse no sé, a un cartón de huevos en 3,000 pesos, a la carne de cerdo en 200 pesos. Eso en cuanto a lo que son las necesidades materiales, que además llegan mucho más allá. Están en la vivienda, están en la salud, los hospitales son un desastre,
la gente muere por negligencia y por falta de medicamentos, buscan la manera de aliviar sus problemas de salud en las redes sociales o con una visa humanitaria en el extranjero. No, es un gobierno que se ha desentendido de lo que era el antiguo pacto comunista, de que ellos te proveían, digamos, un salario más o menos adecuado, salud, educación, una alimentación no muy buena, pero tampoco podía sobrevivir con eso. Actualmente hay viejitos buscando en la basura, hay madres que le dan a sus hijos no sé, plátano verde, es toda la comida que pueden hacer y la hacen una vez al día. O sea que no, es muy extendido. Pero además de eso, incluso la gente que, como te decía, tiene de un salario medio en adelante, no alcanza. La inflación se ha destapado de una manera que ni ellos mismos creo que esperaban, pero hace poco bajó el dólar y los precios de los alimentos siguieron subiendo. Entonces, ahora, es muy extensa hemos visto dos movimientos por parte del régimen cubano. Uno, de topar los precios para tratar de limitar la inflación, que eso, según dicen la mayor parte de los expertos, lo que va a hacer es agravar todavía más la situación. Pero por otra parte, hemos visto que cuando hay protestas, están intentando no reprimir públicamente y tratando de hacer ver como que son protestas como ocurrirían en cualquier otro país y que las autoridades no van a ir en contra. ¿Cómo están viendo ustedes esto, este cambio de paradigma? Es que al día siguiente tú tienes las noticias de toda la gente que, o sea, terminando la protesta o incluso durante la protesta, ahí está la seguridad, haciendo preguntas y tratando de buscar gente, como lo hicieron hace poco en la ciudad nuclear de Juraguá en Cienfuegos, como lo hicieron en Santiago de Cuba, como lo hicieron en Santi Espíritu. Después de los cacerolazos del mes pasado, anterior, al día siguiente, a principios de junio, ya estaban ellos recogiendo gente y metiéndolos presos. Entonces después te aplican todas estas figuras delictivas que a los ojos del mundo parecen ser delitos comunes, como desórdenes públicos, como desacato, y sin embargo las condenas son horribles. O sea, es también tratar de dar un escarmiento, pero sí, como tú dices, en el mismo momento no reprimen directamente. En todo caso, mandan a funcionarios del Partido Comunista a tratar de hablar con la gente. Pero sí, es una táctica que también puede parecer a los ojos de ciertos sectores en el mundo como que no hay ninguna represión contra la protesta. En resumen, estas protestas las vamos a continuar viendo. A pesar del incremento de la represión, la gente va a seguir protestando porque es una máquina de crear problemas. Lo hemos dicho muchas veces, el comunismo es una máquina de crear problemas. Exacto, las protestas van a continuar y yo no dudo que si llegan a pasar una cierta masa crítica, ellos vuelvan a hacer lo que hicieron el 11 de julio. O sea, rebelarse de nuevo como una dictadura brutal, que lo son. Pero quiero decir, esto se captó en las calles. Esto, mi colega y tu colega Maite Luna hizo un resumen de lo que fue la represión, donde se ven a los boinas negras dando garrotazos a los boinas rojas, a la policía. Ellos están tratando de borrar esa impresión, pero estoy seguro que por conservar el poder van a hacer cualquier cosa. Ahora vamos a ver si pueden con todo un pueblo. Esa es la pregunta. Ahí estábamos viendo los policías, estábamos viendo los mismos represores que después vienen aquí a pedir asilo a los Estados Unidos buscando que se olvide todo lo que hicieron. Por cierto, hay alguien que reprimió el 11 de julio que ya estaba a punto de venir, pero bueno, ya está identificada y muy probablemente no puede entrar a este país. Mil gracias, Rolando. Gracias a ti, Mario. Gracias por todo el trabajo que hacen ahí en el Observatorio Cubano de Conflictos. Un fuerte abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte. Déjame un like y comparte.